Pablo Caputo nos va a presentar la gestión estratégica de activos en agronegocios. Pablo es doctor en Economía y máster en Economía Agrícola por la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Es ingeniero agrónomo y catedrático de agronegocios de la Universidad Ort. Es director de informaciones y análisis económico de INAC y consultor internacional en temas de agronegocios. Cuando termine Pablo, hacemos el bloque de preguntas. Recuerden 098 45 10 66. Bueno, hola. Gracias, Virginia. Gracias a FUCREA por la invitación, a Romeo, a Diego. Cuando Diego me invitó a esto, me dijo, no, mirá, hiciste una presentación en la UPIC y un artículo en Seragro, de repente extender un poco esas reflexiones. Nada peor que la vanidad, ¿no? Porque uno dice, debo tener algo importante para decir, y le pones un título así, que después decís, y ahora gestión estratégica, el título te dobla, ¿viste? Deberíamos empezar algo más modesto. Así que ustedes llegaron hasta el final de una jornada que es larga y muy cargada técnicamente. Tomen esto como algo liviano, más bien como un blog de notas y algo distendido para pensar en conjunto, ¿no? Como no tenía mucha idea, fui a Wikipedia por las dudas. Empecé, viste, cuando no tenés ni idea de algo, empezar a poner Wikipedia y si de ahí más o menos arranco, ¿no? Hace unos años era peligroso, pero ahora va así más o menos está prolijo. Estrategia nos remite a un poco a la planificación y al problema del tiempo. Walter hablaba de algunas cosas que a mí hace algún tiempo me obsesionan, y que es que profesionalmente uno tiene 3 ciclos de 10 años, entre los 30 y los 40, 40 y 50, y cuando más o menos empezás a entender algo ya estás medio de salida, ¿no? Y eso es bastante frustrante, ¿no? Porque si uno dice, pero ahora que entiendo, ¿no? Y ya no tengo la fuerza que tenía a los 20 o a los 30, ¿no? Creo que ese es el problema. Tenemos escalas temporales que no nos cierran mucho, digamos, ¿no? Hoy miraba que a los insectos les llevó 80 millones de años desarrollar las alas, ¿no? Le tomó su tiempo. Nosotros en 100 años hicimos el auto y ya lo hacemos volar, ¿no? Como que estamos todos medio apurados. Y a veces no te coincide la escala temporal y uno pretende que en la vida de uno, que es tan corta, pasen un montón de cosas que tienen sus tiempos. Hay cosas que van a pasar cuando tengan que pasar y uno quiere que pasen ahora y de repente pasaron 20 años para adelante o 20 años para atrás. Pero es normal que en economía sea así, incluso es hasta rápido. No es rápido para nosotros, que de repente no tenés 20 años para esperar o 30 años para esperar, vos querés que sea ya, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de negocios, uno planifica para que te pase a vos y hay cosas que le van a pasar de repente a la generación que viene o a la siguiente. Tu abuelo hizo cosas que recogiste vos o cosas de ese tipo. Se dan mucho y se da mucho en el agro particularmente, ¿no? Así que vamos un poco al tema de estrategia que tiene que ver con el tema del tiempo. ¿Cómo va a ser la década que viene? Me gustó mucho el enfoque de decir, bueno, está bien el cambio climático, esto, lo otro, pero vayamos pensando en las cosas que podemos hacer hoy. Es decir, hoy estamos preparados para una sequía, una inundación. No, empecemos por hacer eso antes de pensar mucho más lejos. Y después vemos, después que optimicemos y ajustemos eso, cómo nos afecta, ¿no? El tema del tiempo, la economía en general hace algunos pronósticos interesantes, pero no mucho más ciertos que esos que hace el clima, ¿no? En promedio las cosas y en el largo plazo. Solo que el economista, así como el contador te hace un truco con el doble asiento contable, te lo pone el debe de haber y ya te mató. El economista te dice en el largo plazo, y vos le decís, ¿qué tan largo es el largo plazo? O sea, cuando vos pensás que el largo plazo estás pensando en 1 año, en 2, en 10, en 20. No, mirá, largo plazo es cuando todos los factores son variables. Sí, pero ¿cuándo? Mirá, me tengo que ir, pero te aviso, en la que viene te digo. En el largo plazo funcionan las cosas en la economía. El problema es que la empresa se mueve mucho más en el corto plazo y ahí precisa un poquito de la economía y mucho más de la gestión y del management para cinturear en el corto plazo alguna cosa concreta. Y más le cuesta a la economía por el problema de que están las reacciones humanas y un proceso de aprendizaje que voy a explicar un poquito más adelante cómo funciona. Una última cosa es que no es lo mismo estudiarlo en los libros que vivirlo. Las cosas que las vivimos se nos impregnan más afectivamente y las entendemos mejor y decimos, esto es así porque yo lo viví. A mí no me lo contaron, yo lo viví. Hay una generación acá que vivió un montón de cosas. Justo reflexionamos a la entrada. En estos últimos 50 años pasaron muchas cosas. Piensen en genética nomás, ¿no? Hay gente acá que tiene 60 y más, que son... Nosotros decimos, yo soy precomputadora. Los que tienen 60 y más son
Watson y Crick, o sea, son pre-modelo de ADN. Nació el modelo de ADN como una gran innovación y llegamos hasta ahora hasta descifrarlo completamente. Es decir, han pasado cosas grandes. Los que tenemos esta edad somos gente del siglo pasado, es así, somos gente del siglo pasado, nos va, más o menos acomodamos, disimulamos en pero en realidad pensamos más bien como del siglo pasado. Y voy a contar algunas cosas que por lo menos a mí me marcaron la experiencia, la vivencia en temas de estrategia, que es qué significa Brasil y Argentina, qué significa China y qué significan Estados Unidos, países con los cuales tenemos flujos comerciales, de inversiones y de monedas. Me parece que un país chiquito como planificar sus negocios sin considerar qué hacen esos otros más grandes, me parecería un error. Creo que de las cosas que vivimos los que estamos acá es el decoupling con Argentina, nos desacoplamos con Argentina. Creo que eso es una cosa de estos años. Con Argentina tenemos unas relaciones de amores y odios de 200 años ya, en muchos sentidos. Y de las últimas experiencias, el último desacople fue traumático. Yo miraba esto, ¿no? Pongan ahí en internet, ponés en Wikipedia Argentina, decoupling o crisis, no sé qué, te sale esto. Es decir, The Economist elaboró un ranking, aumento del riesgo cambiario y bancario en Argentina. Uno dice, ¿qué es de hoy esto? Y advierte sobre la caída de Brasil. No, Brasil no está para caer, esto ha de ser viejo. Era viejo, sí, es un recorte de prensa de octubre del 98. Es decir, The Economist hace una reunión en Argentina y dice, la convertibilidad está quebrada, va a caer Brasil, se viene un cambio climático económico interesante acá. Yo en aquella época me acuerdo que pregunté a mis amigos, le digo, che, ¿ustedes lo ven así? Sí, mis amigos brasileños, yo hice los posgrados allá, con una devaluación del 15% más o menos salimos, estaba a 1.20 el dólar, la devaluación después fue 50, 80, 100. Es decir, había gente que ya sabía, antes que aconteciera, que había una probabilidad alta de una caída de Brasil que arrastrara a Argentina, trajera una corrida bancaria y bueno, y nosotros en el medio algo nos iba a pasar. Me acuerdo que algo de esto lo dije en la Expo de Mercedes de abril del 99, la devaluación brasileña fue en enero, y yo dije, Brasil, infierno, paraíso. Yo dije, bueno, Brasil hasta ahora, abril del 99, ha sido nuestro paraíso, le vendimos muchísimas cosas, va a ser nuestro infierno. ¿Por qué? Y bueno, porque Brasil lo perdemos y quedamos pegados a Argentina, estamos en el horno, diríamos, ¿no? Bueno, pasó el 99, pasó el 2000 y me recuerdo una charla de los asesores ganaderos en Fucrea donde otra vez discutíamos sobre esta cuestión y yo di una charla que más o menos, ese es Roque Fernández, el ministro de Economía de Argentina. En una de las partes yo hablaba de los músicos del Titanic porque decía, esta gente que va a buscar dinero a Washington y cuando ve que esto se hunde irremediablemente, porque Argentina estaba en una situación tan absurda que si salía de la convertibilidad se hundía y si se quedaba en la convertibilidad se hundía. Conclusión, esto se hundía, no tenía cómo, pero con mucha dignidad, digamos, la barra siguió tocando, lo decíamos en aquel momento, todo esto es para ver si uno resiste archivo o no, digamos, ¿no? Yo dije esto y yo dije esto, yo digo, esto se hunde, lamento, y bueno, y lamento, y nos vamos todos, porque Brasil ya se nos fue, estamos pegados acá y no tenemos chance, después lo que quedaba era dar charlas sobre lo que aprendimos de la crisis, ¿no? O sea, después empezamos a dar charlas de todo lo que aprendimos de la crisis. Esta era la gente que le dio el dinero adentro, etc. Y esto es muy doloroso, digamos. Yo lo cuento así un poco más liviano para no reabrir una herida, pero a mí como sociedad me dio mucha tristeza que perdiéramos el control de muchos activos. Porque la verdad que si uno estaba endeudado, te saltaba el dólar como te saltaba, perdías el control de tus activos, vamos a decirlo medio rápido así. Y no es una experiencia agradable esa. Después de alguna forma se fue saliendo, pero eso fue lo que nos pasó. Entonces, lo primero es, nosotros nos desacoplamos de Argentina, que nos hemos olvidado de eso, pero si Argentina, que está en una situación muy delicada, tuviera una crisis grande, ya no nos impacta como nos impactaba en el pasado, porque básicamente nos fuimos un poco más hacia Brasil y también hemos intentado tímidamente engancharnos a otro tipo de flujos económicos. Lo segundo que pasó en nuestras vidas recientes, 10-15 años, es que China empezó a comer fuertemente. La historia es relativamente sencilla, la hemos relatado en otros encuentros de Fucrea. Tiene que ver con, para mi gusto, con dos fenómenos, ¿no? Por un lado, China tiene un fenómeno muy fuerte de inversiones y de generación de ahorro. Por otro lado, reprime el consumo durante muchísimos años.
Cuando libera ese consumo se produce esta explosión de la demanda china porque tienen dinero para comprar alimentos y el resto estamos con ganas de venderle soja, carne, leche o lo que sea, ¿no? En soja lo empezamos a sentir en el 2003, justo cuando estamos nosotros por una cuestión local en un problema de crisis, cuando salimos con un dólar más interesante nos encontramos con la super demanda china de granos, fundamentalmente para nosotros soja, para otros maíz, bueno, y se enganchó al trigo y cambió la agricultura. El 2008 me parece otro año interesante porque me parece que ya vimos nosotros burbujas de precios agropecuarios con caídas en el 2009, pero después se retoma la tendencia. Es decir, ya estamos acostumbrados a que estas cosas pasan, tiene mucho que ver con Estados Unidos, que lo voy a analizar a continuación. No comenté acá, pero siempre el número ese que se cita, ¿no? China pasó de consumir 140 millones de granos a 70 millones de granos de consumo directo, se pasó a dar esos granos a los animales y se consume mucho más proteína de pollo y de cerdo y ahora más recientemente la proteína rica, digamos, empezaron por las proteínas baratas de pollo y cerdo y terminan con las proteínas caras. Bueno, en soja pasó a ser decisivo y en carne también. Hace 2 o 3 años China es nuestro principal cliente, le vendemos el 25% de las carnes que producimos, de carne vacuna, fundamentalmente. A mí me pareció bien interesante esta reacción de los chinos cuando había estudios internacionales que decían China tiene el mismo PBI mundial, es el primer PBI mundial, es decir, superó a Estados Unidos. Cuando uno mira las cuentas simples, el mundo, digamos, el PBI mundial son 60 trillones de dólares, por decir algo, como miles de billones y 1 billón como 1000 millones, ¿no? De eso Estados Unidos, el número aparente son 15 trillones, es decir, un 25% de la riqueza, a veces un poco menos, y China aparece con 5, es decir, parece muy lejos aparece China de Estados Unidos. Pero cuando los economistas empiezan a hacer magia de paridad de poder de compra y otros trucos, resulta que la riqueza de China ya no está tan lejana a la de Estados Unidos y algunas estimaciones le daban que China está llegando a Estados Unidos. Lo gracioso es que las reacciones de cada uno, ¿no? Si fuera Estados Unidos tira cohetes, lo publica, saca, ¿no? Y hace mucha bulla con eso. Y los chinos es, más bien, no haga ruido con eso, o sea, dormí, se informe 1, 2, 3, 4, porque nos vamos bien así y si hay algo que nosotros no queremos es asustar al resto con los músculos que tenemos. Son 2 formas de entender la geopolítica, ¿no? El último punto que a mí me parece que tiene que ver con la estrategia es el tema... Bueno, China parece que tiene un acuerdo con Australia para la exportación de ganado en pie o algún acuerdo comercial que posibilitaría que Australia le exporte 1 millón de cabezas de animales por año. O sea, de ese tipo de cosas estamos hablando cuando hablamos de China y su demanda, ¿no? También de las inversiones en todo el mundo. Otra de las cosas, entonces, Argentina y Brasil es eso, China es eso, Estados Unidos, que bueno, es importante por distintas cosas, siempre aparece la discusión sobre cuál debería ser la relación con Estados Unidos, pero nosotros tenemos una relación fuerte con Estados Unidos a través del dólar, porque como tantos países comerciamos, fijamos nuestra expectativa de precios, comerciamos en dólares, etc. Esta ya no es una noticia vieja, es más bien una noticia nueva. En realidad no es tan nueva, ¿no? Hicimos el Mercosur en el 91 para tener una moneda común, ahora ya nos olvidamos un poquito de eso, pero en el 91, hace 20 y pico de años, la idea era hacer algo que funcionara con una moneda común. Bueno, 20 y tantos años después, por lo menos dimos el primer paso, que es intercambiar en las monedas locales. Capaz que habría que haber empezado por acá, que era más sencillo que pensar algo mucho más ambicioso, ¿no? Pero el tema con el dólar y con Estados Unidos, yo en general lo puedo explicar bien a los estudiantes de grado y posgrado y a técnicos. Lo que me complica es mi madre, porque mi hija tiene 86 años, tiene escuela rural, ¿no? Pero después tuvo 7 hijos y fue haciendo la escuela, el liceo, la universidad con todos nosotros, de muchas carreras. Es decir, mi vieja sabe un montón. Entonces, cuando yo intento explicarle a ella y me hace las preguntas lógicas, ahí se me complica. Porque en el 2008 todos sabíamos que Estados Unidos estaba muy endeudado y que vivía del crédito que le daba todo el resto del mundo. Cuando eso entró en crisis en Lehman Brothers y las consecuencias que tuvo después, la reacción de los inversores del mundo fue el flight to quality, ¿no? Entonces, un país que está en crisis,
uno diría que el flight to quality no es comprar la moneda de ese país justamente, ¿no? Bueno, el flight to quality del mundo seguía siendo y sigue siendo ahora comprar dólares. Yo le explico a mi madre eso, que un país está en crisis, y no, lo último que compraría sería la moneda de ese país que está en crisis. No, los inversores del mundo, para cuidar vamos al país que está en crisis, que es el que está empezando a empapelar, papeles pintados, ¿no? El mundo, y todos vamos y sostenemos eso, porque no ha habido una moneda alternativa en el que uno pueda reservar el valor. Es difícil de explicar eso a sentido común. Uno diría reservan cualquier cosa menos eso, porque acá lo que va a haber es una máquina de hacer billetes, que es básicamente lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha pasado del 2008 hasta el 2013 es que Estados Unidos ha emitido una cantidad asombrosa de dinero, y al igual que Japón, el mecanismo primario que uno tiene para inyectar liquidez en los mercados es bueno, yo emito papeles, pongo papeles y compro bonos públicos. El problema es que cuando las economías esas están en crisis, ese mecanismo se te acaba cuando la tasa llega casi a cero. Ya le había pasado a Japón ese problema. Entonces, los economistas, que siempre tienen alguna magia, está aquí el quantitative easing o algo así, o easing, o como le quieran decir, que es, en vez de ser con títulos públicos, es con títulos privados. No importa mucho lo que es, pero me importan los colorcitos. Hasta el 2008 había esto en la reserva, de ese juego de inyectar liquidez y sacar y poner en la reserva, en tus balances, títulos, y estos son los títulos que ha hecho Estados Unidos. Calculen por la inversa cuál fue la liquidez que se inyectó en el mundo en estos últimos, bueno, del 2008 al 2014. ¿Por qué es importante eso? Porque toda esa liquidez y ese dinero trata de ir a activos que valgan. Por ejemplo, a la tierra, por ejemplo, al agua, por ejemplo, a la industria, al comercio, a cadenas. Es decir, es una munición, un poder de fuego muy grande. Es poder de fuego realmente muy grande que redimensiona todo lo que son las cosas, ¿no? No creo que sea ajeno a esto lo que pasó con el precio de la tierra en Uruguay y en el mundo, que multiplicó por 7. Hemos visto muchos fondos de inversión con muchísima liquidez, con bajas tasas de interés para colocar en sus países y buscando activos valiosos en nuestros países. Aquella, digamos, explosión inicial todavía tiene ondas expansivas que empiezan por Uruguay, pero si no van a Paraguay, si no van a Bolivia, a Colombia, o sea, se van expandiendo y empiezan por el agro, pero después siguen por la industria y después siguen en otros sectores. Es decir, son movimientos sísmicos, económicos importantes. Acá un tema de qué tan largo es a largo plazo, ¿no? Todos pensamos que esa política de Estados Unidos en 2 años iba a meter marcha atrás, o sea, y van 6 años y contando. Porque para mí, quizás hasta que yo no lo veo, no lo creo. Es decir, un aumento significativo de las tasas de interés en Estados Unidos para moderar efectos inflacionarios, que lleve a una valorización significativa del dólar y que le haga a Estados Unidos perder la competitividad que ganaron en los últimos años, digamos, ¿no? Ahí está el empleo, hay muchas cosas que están en juego. 6 años, creo que eso es la principal reflexión que deberíamos hacer. Ahora parece que las cosas demoran mucho más tiempo a Estados Unidos en salir y a Europa que no ha salido. Entonces, algunas implicancias para esto. Yo creo que Brasil y Uruguay aprendieron parcialmente las lecciones, creo que Argentina no tanto. Estados Unidos y Europa demoran mucho más y a mí me quedan algunas dudas sobre cuál es la moneda de reserva de valor. Estamos justo en una transición de esas cosas. Y si bien en el largo plazo la tendencia es al aumento de los precios de los alimentos y de los recursos a ellos asociados, en el corto plazo puede haber contramarchas. Me parece que estamos viendo algunas contramarchas. De las reflexiones de la charla anterior, me parece interesante eso. Antiguamente uno planificaba la empresa para ser rentable, aunque fuera un poco cada uno de los años que le tocaban, digamos en 10 años. Ahora te puede pasar que de 10 años 4 o 5 sea rentable, 2 o 3 empates y 2 o 3 pierdas. Creo que hay que prepararse para eso y analizar periodos más largos, sabiendo que eso pasa. Que 2 o 3 años perdés dinero. Que después de repente lo compensás por muchos factores, pero que este juego es... Y el que no, bueno, el que no va quedando fuera de juego, ¿no? Bueno, estrategia, ¿qué puede pasar en la década? Activos. Y acá viene un poco la motivación del artículo, de los artículos que escribí, eso, y
Juan Ignacio Bufa es un poco el que me ha seguido la reflexión dentro de FUCREA sobre la descomposición de los activos y hoy en la tarde, presentó algunas cuentas, porque estos son elucubraciones, pero después hay que verlo. ¿Cuál es el problema? Para mí es la tierra y discutir a fondo el problema de la tierra. Creo que básicamente es eso. Siempre ha sido en economía el tema de la tierra, ha estado allí. Y hay dos visiones que son un poquito contrapuestas que hay que ver cómo se reconcilian, porque esta visión que te dice, no, para mí que me digas cuánto se valoriza o no la tierra, no. Yo la recibí de mi abuelo, de mi padre, es de mis hijos. A mí que me digas la valorización de la tierra o el arrendamiento no me dice nada, porque yo, fíjate, si cada generación son 25 años, mi abuelo, mi padre y yo, 75 años, si en 75 años no afectó, no cambió. Es decir, no, es una discusión que a mí no me afecta. Y está bien esto, a mí me parece bien porque tiene un componente emocional y de pasión y de cultura que no es... no hay que descartarlo eso, porque muchas veces la gente termina estando en el agro hasta por razones culturales, subjetivas, afectivas y hasta pasionales, que sin eso capaz que todo el tinglado se cae, ¿no? Entonces, no creo que se pueda de un plumazo descartar esta visión. Ahora, del otro lado te encontrás con gente que tiene una visión, no, para mí esto es dinero, es decir, esto es una inversión como cualquier otra, se compra y se vende, se alquila, esto de los agronegocios son negocios y si vos no pones el arrendamiento en la cuenta, te estás haciendo trampas al solitario porque dejás de realizar algo que podrías o sea, es una visión más fría, más de negocios, más del dinero y yo creo que ambos dos están bien dependiendo de los objetivos de cada uno, digamos, ¿no? Como uno lo mira. Pero independientemente de cómo uno sienta el problema de la tierra está ahí, que es un poco lo que yo discutía con Juan Ignacio sobre y ese modelito, como apuntes nomás, ¿no? Porque para el ganadero el tema de la rentabilidad es sobre el patrimonio. Un ganadero, no en Uruguay, fuera de Uruguay me decía, lo que pasa es que yo estoy trabajando y lo que cosecho en el numerador, en realidad se me va el denominador a el arrendamiento o a la valorización de la tierra. Digo, y sí, capaz que estás trabajando para tu hijo, o sea, vos vas a vivir modestamente y tu hijo no, si vende la tierra. Si se queda, también él está trabajando para el hijo de él y el hijo de él. Y capaz que el nieto termina capitalizando una cosa que vos decís, yo soy nieto de alguien que pasó y un padre que pasó, es decir, ¿no? Y me miraba medio desilusionado, pero digo, yo qué sé, capaz que te pasa eso. Capaz que estás trabajando para tus hijos y para tus nietos, andás sacando algo para vos. Pero hay algo de eso. Hay algo de que el numerador drena, digamos, ¿no? Percola, ¿no? Hay veteranos que cabecean acá pensando en los nietos. Pero es básicamente eso. Y a mí lo que me intriga, más bien del punto de vista académico, es investigar y creo que... ¿Cuánto me queda? ¿La mitad de qué? ¿De mi vida? ¿Qué me queda? Tengo 50 años y Virginia me dijo, estás en la mitad. A los 100 llego. La mitad de no sé qué, pero es la mitad, lo dijo con mucha autoridad, así que me quedo quieto. La mitad. No te voy a subir de 11 a 12, 11 para siempre. ¿Está? El tema de la descomposición de activos. Me acuerdo que un amigo que no está acá en sala, pero es conocido de FUCREA mucho, decía, che, nosotros para atraer inversiones, hace muchos años, en el agro somos un desastre, porque le decimos al inversor, el agro no solo no es rentable, es riesgoso. Y decía, y con ese marketing nosotros vamos a pedir que vengan a invertir acá, estamos locos. Y yo, que me causó mucha gracia eso, de que no solo no es rentable, sino que es riesgoso. Voy a decir, más vale ser, ¿no? Pobre y sano que rico y enfermo está bien, pero decir, más vale ser rico y sano que pobre y enfermo, y nosotros somos pobre y enfermo, me parecía pésimo marketing, ¿no? Y yo decía, pero debe haber algo de razón en eso para que la gente se autoidentifique así. Y era que cuando miraban la parte... Me quedo quieto. ¿Fui yo? Más o menos la composición de los activos era algo así. La tierra te rendía un 5 o 6%, es decir, una valorización real en el largo plazo de 2-3 puntos más un arrendamiento de 2-3. ¿Está? Entonces, si yo compraba la tierra y decía, ok, que se valorice y que me den 2-3% de arrendamiento, sacaba un 5 o 6%. El propietario de la tierra en sus 75 o 100 años nunca se enteraba de eso. Porque ni arrendaba, ni lo vendía y se iba valorizando para su hijo, para su nieto, para su bisnieto. ¿Está bien? Pero el inversor sí que se enteraba.
Porque el inversor de afuera, que compraba eso y en 10 años multiplicó el valor de la tierra de 500 a 3.500, metió 1.000 millones de dólares y se llevó 7.000 para su casa y sí que se dio cuenta. ¿Se entiende? Y en el medio, se llevó eso porque tenía los mismos 2-3% de arrendamiento más no 3% de capitalización, 15% de capitalización durante 10 años. ¿Tá? Entonces, existía la posibilidad de comprar tierra y arrendarla, es decir, se podía separar ese activo en el arrendatario. También existían medianerías de ganado. Préstame el ganado. Uno le podía decir, préstame la tierra, te pago un arrendamiento, préstame el ganado para producir, hacemos una medianería y le sacamos ¿qué? Supongamos 8 o 10%. Juan Ignacio hoy presentó unos números, ¿no? Está súper interesantes. Creo que le daba 4, 7 y alguna otra cosa previo al 2000. Revísenlo. Y la frutilla de la torta, si quedaba frutilla, era el capital operativo. Es decir, si tenías todo a favor, tenías algo que te rendía una alta rentabilidad con alto riesgo. Es decir, algunos años la pegabas y la hacías toda y la otra no hacías nada. ¿Está bien? Bueno, estos activos se podían descomponer y ustedes conocen muchas empresas que han trabajado en esta descomposición de activos llamándote a esto. ¿Qué es lo que está mal, digamos? Lo que está mal es que esto funcionó bien hasta el 2003, pero cuando el mundo cambia, y no es porque nosotros salimos de la crisis, cambió porque cambió, digamos, en esos 10 años estos activos no se alinean así. La tierra pasa a rendir un 20%. 15, 16, 17, lo que quieran, no es un bien homogéneo, no es tan sencillo comparar el valor de la tierra como cualquier otra cosa, y es más complejo, pero más o menos, créanme que tiene una valorización extraordinaria para el riesgo que tiene, que es prácticamente nulo. El ganado pivoteó cerca de los 10 y no cambiaron sus riesgos, y lo que podría haber sido una U también. Alguien me dice, esto es inexorablemente así. No, es más bien empírico, una cosa así. Podría haber dado el capital operativo y quedar una U acá y ser una cosa rara. Pero más bien, si ustedes se fijan los cálculos empíricos que hizo Juan Ignacio, que me parecen súper interesantes, más bien le da una cosa así. Y esto es ser rico y sano, y esto es ser pobre y enfermo. Y es complicado eso. Porque a vos te dicen, ¿qué querés? No, todos queremos ser rico y sano, pobre y enfermo no. Yo me estás diciendo acá sí que finalmente la profecía, se dio la profecía autocumplida, que terminamos haciendo algo de baja rentabilidad y alto riesgo. Esto es más o menos lo que yo presupongo y espero que FUCREA demuestre, o los grupos CREA, o los técnicos, o quien pueda, qué es lo que pasó. Vivimos una década de una anomalía financiera en Uruguay, ¿sí? Allá cabecea el autor, seguí haciendo cuenta porque lo tenés entre manos vos. Es más o menos por ahí, a mí no me da, estoy viejo, ya estoy de salida, pero la barra joven tiene que hacerse estas preguntas y no ser excesivamente ortodoxo, ¿no? A mí me gusta la formación clásica en economía, Masco Vidrio no lo trago. Cuando no pasa acá, vuelvo para atrás y digo, está mal la ortodoxia y el modelo y la teoría, vamos a revisarlo tranquilo. Esto funcionó así durante 10 años. Durante 10 años fue posible ser rico y sano, y si te quedabas con esto, intensificabas, invertías, te podía pasar esto. Y no es un fenómeno local, es por la afluencia de inversiones a Uruguay, por la afluencia provocada por la superdemanda en los países en desarrollo y por la afluencia provocada por el exceso de liquidez mundial que presionó sobre nuestros recursos. Ningún juicio de valor sobre esto. Comparto la visión de quien dice, es mejor para los productores si van a salir y vender la tierra, vender la cara que venderla barata, toda la vida. Toda la vida, ¿no? Si vos juntaste para tus hijos, o para tus nietos, o para tus bisnietos, o para el amigo, para quien sea, es mucho mejor tener un activo valioso que no. Eso está fuera de discusión. El concepto más bien acá es, ¿por qué razón yo me metería en esto, digamos? ¿Por qué razón yo voy a la intensificación? O sea, ¿por qué razón iría a esto? ¿Sí? El inversor mira fríamente y dice, esto es hasta... Vieron que puse después del 2003 y con mucha inteligencia no puse hasta cuándo, ¿no? Ustedes hagan la cuenta de hasta cuándo funciona eso. Da la sensación hasta el 2012, pisando 2013, da la sensación que en 2014 esto está haciendo un balancín, ¿no? Da la sensación de que la Tierra mantiene el 3%, pero ya no tiene un 15% de valorización anual. Parece que el mercado de tierras, que es difícil de evaluar, está en otra situación y acá cabecean varios. Así que están en eso, los agarré. Otro comentario sobre activos es el tema de la industria. En la agropecuaria tiene mucho sentido medir rentabilidad sobre activos o sobre patrimonio.
Tiene sentido, son activos tangibles, tierra, ganado, etcétera, se pueden valorizar. Yo siempre digo a veces, la empresa agropecuaria tiene un metabolismo lento. ¿En qué sentido? Que yo me puedo ir un año, vuelvo, más o menos vale lo mismo y cuando lo voy a vender desarmo los activos y valen lo mismo que juntos, o a veces valen más, y dice, se liquida maquinaria, se liquida el ganado, cuando quedo libre te dejo la tierra. Si vos separás las partes y la vendés es porque tenés expectativa que separado valen igual o más que juntos. Eso solo porque el metabolismo de eso es bajo y vos podés tranquilamente matarlo, digamos. No podrías hacer lo mismo con la industria. Si vos parás una empresa industrial un año y volvés, son los fierros. Es decir, perdiste un montón de intangibles, que es lo que tiene la empresa industrial. En la empresa industrial, el modelo de negocios es distinto. No es sobre patrimonio, sobre activos, que tiene mucho intangibles y es discutible, sino más bien sobre ventas. Lo hemos dicho en el artículo, en varios lados, más o menos este es el modelo canónico. En promedio, en 10 años, que también no existirá nunca, como las cosas del clima, una empresa industrial se conforma así. Casi todas las agroindustriales tienen un componente de materia prima del 70%, pero si fuera ganado sería así. En hacienda, intermediario, fletes, pagás un 75%, 10 en mano de obra, 10 en insumos, con suerte te quedan 5 puntos. Si facturaste 100 millones de dólares, con suerte te quedan 5 millones de dólares brutos, después pagaste intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones y te quedan 3, ponele, o 2,5, algo así, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, que si te sube un 10% de la mano de obra te comiste un palo, si te sube un 10% de los insumos te comiste un palo, y este de acá es el motivo de la discordia. 5% para arriba o 5% para abajo, respecto, ceteris paribus, respecto al año anterior. Si yo aumento un 5% de la materia prima, se me fue la ganancia. Y si yo disminuyo un 5% de la materia prima, duplico la ganancia. ¿Se entiende más o menos eso? El impacto brutal que tiene las conductas de precio. Digo esto para entender un poquito el tema de qué activos cuida cada uno. El productor agropecuario está cuidando activos tangibles que se acumulan en el largo plazo, muy anclados en la tierra, muy anclados en el ganado, etc. El industrial está cuidando unos activos que tienen un componente de intangibles muy grande que dependen de su nivel de actividad y que en cualquier momento los puede perder o se pueden erosionar seriamente si pasan cosas en el mercado. Eso va a condicionar las conductas. Las conductas que nosotros observamos tienen que ver con eso, con el miedo a la erosión de tus activos y que la materia prima pase de 75-80%. Hay un indicador simple por ahí ya bastante obsoleto, que es el novillo tipo, que más o menos cuenta esta historia, ¿no? Cuando esto del novillo tipo pasó de 75-80%, la industria no tuvo ganancia. Cuando pasó a 70%, duplicó su ganancia. ¿Cuál es tu objetivo? Bueno, tratar de llevarlo a 70. O 74, o 72. Bueno, y ahí va, más o menos, ¿sí? Juro que no soy. ¿Cambiamos por micrófono? Disculpen lo que sea. Bueno, vamos a acelerar para llegar al final. ¿Qué implicancia tiene estas cositas que escribíamos en Seragro y presentamos un poquito en la UPIC, etcétera? En épocas de incertidumbre, a veces los activos tangibles, tierra, agua, ganado, gran set, ganan preponderancia sobre los activos intangibles, los papeles. Lo vimos en gran escala, en las crisis de la .com o en la fuga de los capitales de Estados Unidos con bajas tasas de interés, tratando de localizarse, y en otros países europeos también tiene una inyección de liquidez importante, y también la pequeña escala local. Acá la gente en la crisis financiera del 2012 empezó a hacer inversiones en ganado y en cosas que pudiera tocar. Cada vez hay fluctuaciones más rápidas, es decir, no es solo un tema climático, también los mercados reaccionan de ese tipo. Hay mucho de fundamento y mucho de especulación, y a mí no... Prefiero enterarme la verdad rápido, quién está jugando en el mercado, quién está especulando, para aprovechar eso o para protegerme de las especulaciones que hacen esos movimientos. Y una cosa importante, ¿no? Fusiones y adquisiciones es la norma hoy en día. Estamos en una época de cierto gigantismo de las corporaciones que van llegando de a poquito también a Uruguay. Están en todo el mundo, están en América Latina y están en Uruguay. Nosotros conocemos mucho las brasileras, conocemos menos las chinas, en cualquier momento están. Los chinos han demorado un poquito en salir al mundo, pero ya están saliendo, por decir algo,
Smithfield Pollos, que es un ícono de Estados Unidos, fue comprado por una compañía china o Nidera por Costco o lo que sea, ¿no? Es decir, parece bastante normal que China, con el poder de fuego que tenga, salga de compras, salga de shopping. Y cuando China sale de shopping, sale del shopping. En el sector industrial, uno podría asociarse con eso. Si alguna de esas empresas cotiza en bolsa, yo digo, bueno, voy a comprar unas acciones de esas. Mi portafolio debería tener unas acciones de esas compañías que van a ser los ganadores de mi juego, ¿no? Lo discutíamos también con Juan Ignacio. Si yo preveo que la empresa industrial a la cual yo le vendo el ganado tiene una estrategia fuerte de demanda, de baja de precio, seguramente sus resultados mejoren, lo muestren a los accionistas y las acciones de esa compañía suban. Capaz que una estrategia prudente es comprar acciones de esa compañía. Hacer hedging, digamos, ¿no? Si me vas a fajar en el precio, yo voy prendido por lo menos en la cotización de las acciones. Son cosas que no hemos considerado, ¿no? Pero capaz que tiene sentido. Hay una compañía importante que opera en Uruguay que en lo que va del año o en el primer semestre se valorizó un 50%. Capaz que en vez de decir 18 veces me tenés que pagar un centavo más, me tenés que pagar un centavo más, me tenés que pagar más, y mandarlo por una prensa y decirlo 18 veces y bueno, no me vas a pagar acá, pero te agarro por el otro lado. No, es muy loco. Bueno, olvídense que se los dije. En el sector primario todavía no hay mucho cómo asociarse porque las empresas no cotizan en bolsa, pero si nosotros tenemos un buen negocio, tenemos que abrirle la puerta para que la gente se asocie con nosotros de alguna manera y no solo el banco, otros inversores, ¿no? Alguno que quiera asumir el riesgo conmigo. El problema es que las decisiones que son, no le puedo vender un pedacito de la tierra, no lo puedo hacer un socio chiquito. Nos falta un poco de creatividad organizacional para ver cómo asociamos gente a nuestro capital asumiendo riesgo que no sea el banco. Eso, sobre todo para los más jóvenes, debería ser una cosa natural y los provoco a que inventen cosas, ¿no? ¿Por qué esa persona tiene que esperar 75 o 100 años? Esa persona no, pero bueno, esa empresa tiene que esperar 75 a 100 años o 50 para recoger alguno de los frutos de ese bienestar, ¿no? ¿No habría alguna otra forma organizativa que yo pueda ir recogiendo algo de eso? ¿No? ¿Por qué no? Un 5, un 10. ¿Por qué no sacarle del bolsillo de los nietos un 5, un 10, un 15, un 20%? ¿No parece un poco desproporcionado ese sacrificio intergeneracional tan fuerte? Es realmente eso, tanto queremos a nuestros bisnietos, ¿no? Bueno, un poco, cariño sí, pero tampoco tanto, ¿no? También que laburen un poco como se rompió el lomo tanta gente, ¿no? Entonces digo, creo que encontrar formas organizativas de eso, estoy recontrapasado ya. Ya me apuro y me voy. Ya saco. Gestión. Y acá una provocación para los amigos de Fucrea que tienen el tema, lo batallan, lo vuelven. Yo les he dicho para diferenciar. Hay cosas que son de macro gestión y otras cosas que son de micro. A veces los resultados que se presentan, a mí me queda en la duda si se deben a la macro gestión, a la micro gestión o al azar propiamente. Y no deberíamos descartar el azar, porque llovió hasta ahí, pucha, acá no llovió en mi predio, pucha, llovió del otro. Yo hice todo lo mismo que Mauricio, y a él le llovió y a mí no. Y después seguro él viene, muestra unos resultados esplendorosos, y dice, no, lo que pasa es que yo hice esto, hice lo otro. Dale, loco, te llovió, a mí no. O cosas así, es decir, el azar no es algo a descartar, merece un estudio serio. Taleb es el que más ha insistido con esto, ¿no? El azar tiene su rol. Entonces, apuntes para Fucrea, macro y microgestión y el azar. A veces hay resultados por sistema productivo de 8 puntos de rentabilidad de diferencia, es un disparate. Y no puedo creer que todo sea explicado por un tema de gestión tecnológica. Debe haber muchas más cosas ahí adentro. Hay que abrir esas cajas negras que hay, a ver qué hay. Yo le llamo macro y microgestión. Por ejemplo, las decisiones de macrogestión de los activos impactan en el largo plazo y son más complejas, las de microgestión. Vamos a poner ejemplos. Decisiones de macrogestión. Lo primero es la tierra. Realmente nadie anticipó que la tierra iba a multiplicar por 7 el valor. Cuando todos decíamos vale 400, 500 dólares, va a valer un poco más porque en Brasil, yo desafío que alguien me traiga un artículo del 2002 o 2003 que diga esto va a multiplicar por 7 en 10 años. Yo no. Y si yo no, que soy el rey de los vivos, el resto tampoco. No. Pero no, yo realmente no vi. Todos decíamos, bueno, sí, va a aumentar un poco. Multiplicar por 7 me parece que no. Porque si no todos hubiéramos hecho algunas cosas, ¿no? No sé cómo va a ser la próxima década, pero la pregunta es,
cuánto de tierra propia y cuánto arrendada es una decisión que empieza a enmarcar la cancha, cuál es tu juego. La segunda es la combinación de rubros o integración vertical, agrícola, ganadero. Creo que eso marca bastante la cancha, porque son negocios de rentabilidad, riesgo y liquidez bien distintos. En uno de los grupos CREA que fui, me sorprendió que una de las empresas planteaba objetivos explícitos de rentabilidad y liquidez. No así de riesgo, pero sí de liquidez. Vamos a estar líquidos 80% más la mayoría del tiempo. Esa empresa lo que me quería decir a mí es: no voy a comprar tierra, estoy arrendando y lo que tengo es ganado, ciertas categorías que son más líquidas que otras. Y eso tiene que ver con decisiones tácticas del corto plazo, ¿no? ¿Cuánto agricultura, cuánto gané? La segunda decisión. La tercera, y ya está Virginia, me voy, integración vertical, es decir, si yo puedo participar en algún eslabón industrial de alguna forma, para arriba o para abajo, y la cuarta es el financiamiento. Finalmente, y termino en la última, una vez definida la macrogestión, y deberían estar resultados separados, por supuesto que hay que afinar la microgestión del suelo y las chacras, manejo de la pastura de ganado, buen uso, o sea, todo lo que se trabaja en el core de la microgestión, que son acumulativas en el tiempo, fantástico. Cuanto antes se comience esto, lo mejor. Y el último concepto. Capaz que en el futuro en las jornadas CREA se va definiendo con más claridad esto, y primero se discuten las cosas de macrogestión. ¿Cuántos de tus números son porque tenés o no tenés tierra, tenés esta combinación de rubro, estás integrado verticalmente y esta es tu opción de financiamiento? Limpiamos eso y nos quedamos con las de microgestión, que son las otras, y finalmente, ¿por qué no alguien que estudie el efecto del azar? Gracias.